Continuamos acompañándote, le damos la bienvenida a Daniela Planes. Hace un ratito hacíamos mención, ¿no?, de justamente toda la situación que se ha dado en torno especialmente a los manteros y a los vendedores ambulantes en una determinada zona de nuestra ciudad, todo lo que ha conllevado esto también. Y hablamos recién y nos referíamos a la discriminación por pobreza. Daniela ha sentado una postura muy fuerte en torno a esto, por eso le hemos convocado, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, Mabel. Bueno, me gustaría que me cuentes, ¿no?, porque te has expresado en las redes sociales, obviamente, y bueno, tu línea de conducta siempre ha estado del lado de los trabajadores. ¿Cómo has vivido este conflicto que todavía se mantiene, donde sabemos que hay algunas instancias que se quieren cumplir, pero donde también hay personas que necesitan trabajar, ¿no? Porque detrás de estas personas que habían sido detenidas específicamente y de todas aquellas que no han podido trabajar el fin de semana, que seguramente lo esperaban con ansias, porque en el marco del Día de la Madre muchos querían por ahí recuperar, aunque sea un poquito de todo eso que habían perdido por la situación de la pandemia y todas las crisis económicas que nos han atravesado, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros estuvimos acompañando a las y los trabajadores manteros. El sábado hubo una represión, detenidos. Después se desarrolló una movilización exigiendo su libertad, pero acá queda claro que la respuesta del gobierno, tanto provincial como municipal, ante el pedido de trabajo es la represión y la detención. Y en esto quiero hacer hincapié en que no es una cuestión que solamente pase en Salta. Nosotros estamos atravesando una crisis económica, muy como vos decías recién, y que esta crisis económica estamos viendo cómo las dos coaliciones más importantes, tanto Juntos por el Cambio, que está planteando que esta crisis la paguemos las y los trabajadores, planteando la reforma laboral, sacar las indemnizaciones, y también vemos cómo el Frente de Todos está, después de perder las elecciones, hace el giro a la derecha. Hoy Mansur está en Estados Unidos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Junto con la complicidad de las direcciones sindicales como la CGT, se está dejando pasar absolutamente todo el ajuste. Entonces, lo que se ve es que en esta crisis no perdieron todos, sino que ganaron las agro, las automotrices, los bancos, y que lo que quieren es descargar la crisis sobre las y los trabajadores, como se mostró con el tema de las y los trabajadores manteros, que detrás de cada mantero hay familias y que es muy importante acompañarlos, salir a pelear en común, porque otra cuestión que se está planteando es una estigmatización, es querer plantear un sentido común sobre estigmatizar, sobre mostrar que está bien la precarización laboral. Y nosotros desde el PTS en el Frente Izquierda lo que planteamos claramente es que hay que acompañar a estos trabajadores, pero también unir a trabajadores que están sindicalizados, como en el caso mío que soy docente, otros sectores de trabajadores, unirnos y pelear en común, porque lo que se está desarrollando con la reforma laboral y esto que están dejando pasar el ajuste por sector es algo muy importante que no lo podemos permitir. Por eso tenemos que unirnos, trabajadores desocupados, ocupados, los manteros, el movimiento de mujeres, sí. Los ¿Hay jóvenes. solución para esto, Daniela? Porque cuando uno piensa, digo, para mí no había necesidad de llegar a una situación conflictiva, crítica, con el uso de la fuerza, ¿no? Siempre y cuando los canales del diálogo se abran, siempre y cuando se brinden soluciones, se les permita a las familias trabajar. Como yo decía, hay denuncias cruzadas, se hablan de mafias, y vos recalcaste y pusiste una palabra que nosotros la tomamos con nuestro invitado anterior. Yo hablaba de discriminación, vos hablás de estigmatización directamente, ¿no? Sobre gente que ve vulnerada su posibilidad de tener un ingreso en su hogar. ¿Hay una solución real que se pueda brindar hoy en día a todas esas familias que no están insertas en el sistema formal, que salen a pelearla, que incluso viven situaciones peores que aquel que mal cuenta, ¿no?, con estar inserto en un trabajo registrado? Sí,
Nosotros desde el PTS, en el Frente de Izquierda Unidad, venimos planteando que hay respuesta, que tiene que ser una pelea que damos. Por ejemplo, nosotros planteamos que hay que desarrollar un gran plan de obras públicas que permitiría desarrollar viviendas, más escuelas, centros de salud, cloacas, pavimento, que el agua llegue. Es decir, con todo ese desarrollo de un plan de obras públicas permitiría generar trabajo, pero además también desarrollar trabajo reduciendo la jornada laboral y que trabajadores ocupados y desocupados puedan trabajar por un salario igual a la canasta familiar. Ahora, para hacer esto, lo que planteamos es que hay que tocar los intereses de los dueños de esas empresas, fábricas, comercios del campo, incluso acá de las 70 familias que son dueñas del 50% de la tierra productiva. Hay que tocar esos intereses para poder generar trabajo para todas y todos por un salario igual a la canasta familiar, pero también el tema de que hoy, yo recién lo decía, ¿no?, que esté Mansur y Guzmán en Estados Unidos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros lo que planteamos es que no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, que tampoco hay que pagar la deuda provincial que nos dejó Urtubey, y que esa plata se tiene que destinar a salud, educación, viviendas, y plantear claramente esto organizado con distintos sectores de trabajadores ocupados y desocupados, como te decía, en unión, e incluso para imponérselo a estas direcciones sindicales como la CGT, como la CTA, que están dejando pasar absolutamente todo este tipo de ajuste, y que incluso esa pelea también la quisimos llevar y la llevamos a la Asamblea Constituyente, y justamente se niegan a discutir estas problemáticas de la pobreza, de la falta de trabajo, en donde estamos en una provincia con el 42% de pobreza, 11% de indigencia, 10% de desocupación, que afecta mayoritariamente a las mujeres. Entonces vemos cómo el gobierno de Sáenz no quiere tocar estos temas en la Asamblea Constituyente, pero tampoco Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. Bueno, acá nos dejan muchos mensajes de apoyo, especialmente a los manteros. Voy a leer uno de ellos. Dice: buenas tardes, Mabel, con tema de los manteros, que ha demostrado una vez más que este sistema no sirve. Bueno, nos dice Fernando de Coronel Moldes. Voy a leer algún otro. Dice: hola chicas, ¿cómo están? Quisiera solidarizarme con lo que han vivido estas familias. Es importante que se los dejen trabajar, se los acusan de planeros, pero cuando tienen iniciativa tampoco les permiten insertarse, ¿no? Bueno, y muchos otros mensajes que vienen en esa línea también, y que hablan un poco de la sensibilidad quizás de otros trabajadores, ¿no?, que entienden que la problemática tiene que tener otro tipo de viabilidad que no es justamente el de la represión. No, tal cual, es decir, no puede ser que la respuesta ante las familias que quieren trabajar sea la represión, sea la detención, y tenerlo todos los días, desde el sábado hasta el lunes detenidos. Es decir, es escandaloso cómo se está respondiendo en forma represiva ante una necesidad que es el trabajo. Por eso también, por ejemplo, en la sesión anterior de la Asamblea Constituyente, nosotros planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad que, por ejemplo, muchos políticos llegan, desde el gobernador, el vicegobernador, diputados, senadores, con campañas, prometen que se va a resolver el tema del trabajo, de la pobreza, y después no cumplen. Y lo que estamos planteando en esta reforma de la Constitución es que se tiene que generar la revocabilidad. ¿Qué significa la revocabilidad? Que si ese dirigente político no cumple, el pueblo tiene el poder de revocarlo, es decir, de que no siga en su mandato. Y que esto es un aspecto muy importante, como también de que todos los funcionarios cobren... Te digo que quedaríamos acéfalos, generalmente, porque siempre, en general, las promesas de campaña no se cumplen, lamentablemente, ¿no? Esto que vos llamás la atención y que es real, digo, también nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué se reeligen a determinados personajes que se han alimentado y que se han enquistado en el poder? De hecho, uno de los pilares, supuestamente, de la reforma constitucional es limitar un poco aquellos mandatos que prácticamente eran vitalicios para algunas personas, ¿no? Claro, pero el tema es que Sáenz largó una campaña que dijo limitar el poder,
Y sabemos que no están limitando el poder. Limitar el poder es ir y atacar, es decir, con un impuesto, por ejemplo, a las grandes fortunas, a los dueños de la provincia, como te decía, de estas 70 familias que son dueñas del 50% de la tierra productiva. Otro punto también es lo que te decía recién, que todos los funcionarios y los jueces de esta justicia, que es misógina, que es patriarcal, que es patronal, también puedan ser revocados, que en el caso de los jueces sean elegidos por el voto popular, pero que también todos ganen igual que un trabajador calificado, ganen igual que una maestra, como en mi caso, que soy maestra, porque ellos tienen una vida, es decir, ganan 10 veces más que lo que gana cualquier trabajador, aparte que sabemos que cumplen la función de gobernar y legislar para los dueños de la provincia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos poner en debate en esta Asamblea Constituyente también y plantear que es muy importante poder desarrollar estos puntos de la revocabilidad de los cargos, que ganen como un trabajador y que en el caso de los jueces sean elegidos por el voto popular y también que haya jurados populares. Nos parece muy importante debatir con esto justamente porque incluso hubo mucha gente que se empieza a decepcionar de la política y el tema es que nosotros llamamos a las y los trabajadores a hacer política para los y las trabajadoras defendiendo nuestros intereses, nuestros derechos y no la de esta casta que lo que hace es defender a los dueños de la provincia y decir basta de privilegios para esta casta política. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias a vos. Bueno, hay un poquito también de lo que está pasando en esta discusión, ¿no?, de la constituyente. Ustedes saben que hay una reforma constitucional parcial que está vigente. Obviamente Daniela ha sido elegida por el voto popular, así que representa también los intereses de un grupo importante de salteños. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.